Y estamos iniciando ya este nuevo diálogo aquí en la mesa de Democracia y EXA, en la cadena Democracia, diríamos así, y hemos invitado al economista Carlos Segarra. Él además tiene una maestría en Administración de Empresas en Madrid, España, y está aquí haciendo algunos trabajos para las empresas. El primer planteamiento, Carlos, bienvenido, sería unas primeras ideas de cómo enfrentar desde una empresa, desde la más pequeña, las medianas y quizá las grandes también, al ver que hay una recesión, que hay una crisis, pongámosle el nombre que quieran ponerle las autoridades económicas, ¿no es cierto?, pero que hay problemas, cómo enfrentar el desarrollo de las mismas, pero también cómo generar ideas para hacer empresas. Bienvenido, buenos días. Francisco, te agradezco el espacio y sin duda estamos en el contexto, creemos, más apropiado para pensar en estas estrategias. Como bien dices, independientemente del nombre que le queramos dar, sabemos que estamos en una época de contracción de nuestra economía, de los mercados, del consumo, en el cual clientes con los que hemos trabajado en Ecuador específicamente vienen con qué problemas, con qué interrogantes. Nos dicen: mira, ya tengo más o menos un año en el que el consumo ha ido disminuyendo, mis ventas han ido bajando, la rentabilidad ha ido disminuyendo y mis costos se han mantenido. Mis costos no han bajado con la misma proporción que bajaron mis ventas, ¿no? Porque yo tengo una estructura de costos que viene ya, que viene del pasado. Claro. ¿No? Que viene del pasado, y por alguna razón en épocas de bonanza, nuestras empresas, ¿qué es lo que hacen? No tienen el contexto, el sentido de urgencia que tienen ahora. Van creciendo en época de bonanza y sus estructuras de costos van creciendo, pero no en forma controlada. Y eso no las pueden reducir. Exactamente, llega en un momento ahora en el cual no hay oxígeno, ¿no? Uno trata de sacar la cabeza, pero cuando saca la cabeza se da cuenta que el cuerpo lo tiene demasiado grande, claro, para poder realmente flotar en este sentido. Entonces, respondiéndote, Francisco, algo que nosotros nos enfocamos en las empresas a las que damos asesoría, es que en estas épocas de contracción económica se genera el mejor contexto para poder redefinir estrategias. Nosotros tenemos, y puede sonar un poco contradictorio en un momento, en decir: oye, pero yo necesito pagar a mi nómina, ¿no? Claro. Yo necesito no despedir al personal, sí, no tengo flujo en este momento para seguir operando. Pero además sería lo más fácil decir bajo la nómina o en definitiva lo que se dice aquí, despido a los trabajadores. Totalmente. Pero no se puede despedir si la infraestructura ya estaba creada para que funcione con eso. Absolutamente. ¿Sí? Y de hecho, Francisco, el recorte de personal es la iniciativa reactiva más popular, o sea, es más popular entre las empresas, entre los empresarios, o sea, menos popular por supuesto con los empleados, pero es la típica entre los empresarios, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica, y es fácil entender el motivo por el cual se generan estas estrategias de reducción de personal como primera instancia, porque cuando yo voy a mi costo total de la empresa, la mayoría está en costo de personal, y de pronto lo que digo es: perfecto, necesito pagar la nómina el próximo mes, entonces lo mejor es reducir ese tamaño de la nómina, ¿no?, para que yo pueda seguir operando, lo cual es uno de los errores más frecuentes que vemos en nuestros clientes. ¿Es un error entonces dejar sin trabajo a la gente porque que está trabajando ya en la empresa, y esto se puede trasladar a organizaciones más grandes, ¿no? Sí, y más allá, es un error tomar decisiones reactivas de recorte de personal sin un análisis previo, ¿no? No queremos decir que en una época, porque sería tapar el sol con un dedo, que en una época de contracción económica no vamos a tener despidos de personal. Es inevitable. A donde vamos es que esos despidos de personal sean una consecuencia de un análisis realmente técnico, específico, de por qué yo tengo determinados costos. ¿Qué es lo que decimos a las empresas? No es ir y decir: perfecto, yo reduzco 10, 15% de la nómina que tengo, sin pensar en por qué yo estoy generando determinados costos en mi empresa. Te lo explico de otra manera, una analogía cuando nosotros queremos reducir peso. Es decir, si de pronto quiero reducir peso, ¿qué es lo que hago? Dejo de comer. ¿Bien? Dejo de comer y... ¿Qué dejo de comer podría ser? ¿Sí? Claro, ahí va la clave. Es decir, yo dejo de comer, reduzco el peso, pero como no me enseñaron a comer adecuadamente, dentro de unos meses, de pronto empiezo a comer de nuevo y vuelven todos los kilos de más. Es algo similar en las empresas, es decir, si no aprendemos
a identificar las razones por las que se generan los costos, no se trata simplemente de época de contracción, dejo de contratar personal, dejo de tener inversiones importantes, reduzco personal. ¿Qué va a pasar? Va a venir la época de bonanza, de nuevo, que esperamos que, dependiendo de los mercados, sea entre 12 y 18 meses que empecemos a ver que esto puede empezar a resurgir. Y cuando empiecen esas épocas, estas empresas se van a ver sin el músculo necesario, porque van a decir, pero todos los costos van a volver de nuevo, porque simplemente lo que hicieron es retardar los costos. Dijeron, en este espacio voy a dejar de tener los costos, pero luego van a volver los mismos. Las perspectivas de ustedes, de acuerdo a los estudios que hacen esto de volver en 12, 18 meses, que son una especie de ciclos que van midiendo ustedes, y que también dependerá de políticas públicas, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Los ciclos de la economía, como bien sabes, tienen una relación muy directa con las políticas públicas. Tú puedes tener ciclos económicos con mayor duración cuando tienes políticas públicas permanentes, que son políticas de Estado independientemente de quién esté a la cabeza. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que en unos 18 meses, dependiendo de los sectores, hay sectores que son más afectados que otros, pero en general, en promedio, vemos que deberíamos empezar a volver a respirar aires en los cuales veamos luz al final del túnel. En este momento no se ve eso. O sea, la idea entonces sería que ustedes, que el equipo o que la reflexión que hacen es ayuden a pasar estos 18 meses. La ley laboral, esta reforma que hubo, genera un espacio de decir, a ver, podemos reducir el salario del trabajador con un acuerdo también de reducción de horas para no despedir. ¿Es una ayuda o es una ficción esto de reducir? En definitiva, no se está enfocando bien a lo que tú decías. Veamos qué es lo que ha engordado eso, ¿no? Exactamente. Vemos que la aplicación de la ley laboral no ha tenido el efecto hasta el momento que uno esperaba. Entonces te lo respondería directamente con hechos. De decir, 500 personas por alguna u otra razón, y podemos discutir mucho el tema de las razones por las cuales no funcionó, pero el hecho es que no funcionó. O sea, y no vemos que de aquí en adelante tampoco eso se revierta. Entonces no se trata simplemente de tener normativas que flexibilicen una acción de despido de personal. Se trata de tener normativas públicas que incentiven el desarrollo de las empresas. ¿Qué es dónde nosotros apuntamos? Cuando estamos en época de contracción económica como la actual, lo que tienen que hacer las empresas es repensar sus estrategias. El ver muy bien, por ejemplo, hemos trabajado con empresas de consumo masivo en Ecuador, con empresas de manufactura y de servicios. Y una de las últimas experiencias, y dar nombres, son empresas relevantes en las cuales en estas épocas se empiezan a replantear en qué mercados están, qué mercados atienden, qué segmentos deberían atender, qué productos deberían llevar a esos segmentos. Y es el mejor contexto ahora para volverse creativo, no reactivo, creativos, en cuanto a decir, mi estrategia... No lo de siempre, sino cómo me imagino que esta empresa puede crecer en medio de estos problemas. Exactamente, y no se trata de sobrepasar la crisis, no se trata de sobrevivir este momento, se trata de aprovechar este momento para generar las bases necesarias para que cuando la contracción termine, yo tenga la fuerza suficiente, el músculo suficiente para poder acelerar mi crecimiento. ¿Qué es lo que pasa en estas épocas? Lo vimos en el pasado, ¿recuerdas la crisis mundial 2008-2009? Pegó a nuestras economías en un nivel intermedio en Latinoamérica más o menos del 2009. En ese momento, las empresas que simplemente lo que hacían era sobrevivir, lo que hacían era cortar músculos. Nosotros vemos yo le llamo mucho la decisión democrática, que es la siguiente. Cuando un gerente general junta en un comité a todos los gerentes de su empresa y le dicen, señores, estamos en época de contracción, todos tenemos que aportar en forma democrática a esta situación que estamos pasando mal, y todos reduzcan 10% de sus costos, ¿bien? En todas las áreas. Eso se llama la decisión democrática para reducir costos. ¿Bien? Un gran error. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de decisiones? Nos pasó el 2009 y nos está pasando ahora, en la cual nos dice, perfecto, yo tengo que aportar a esto con 10, 15%, y lo que hago es, empiezo a cortar músculo, porque tengo que llegar al 10, 15%. Elimino personal. Elimino personal. O sea, esto de eliminar personal, perdón que la interrupción,
es casi un tema arcaico, ¿no? Que no queremos entender, que no pasa por ahí. Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo hago estas reducciones, personal, costos, etcétera, hay áreas en las cuales yo tengo que invertir. Y en este momento tengo músculo y corto 10%, y hay otras áreas que corto 10% cuando tenía mucha grasa en esas áreas. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de la reducción democrática que no está enfocada. Por lo tanto, aprendamos de estos errores. O sea, nosotros vamos en el foco de aprender de los errores, qué funciona y qué no funciona, y no se trata de ser reactivos, de cortarnos músculo y dejarnos sin base cuando luego más adelante esta época cambie, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos en este momento para no cortar nuestra potencialidad para más adelante. Uno diría en los desafíos para las empresas ecuatorianas que tú lo analizas, dice una disminución de niveles de venta. ¿Eso es una dificultad o también una posibilidad de decir, a ver, voy a producir menos porque me están comprando menos? Sí, mira, es un buen ejemplo, Francisco. Por ejemplo, en algún grupo corporativo que apoyamos en los últimos meses, tenían un determinado tamaño, ¿no? de mercado, un determinado tamaño de ventas. Entonces, una de las preguntas que hicimos con los dueños, con los ejecutivos, es ¿de qué tamaño debemos ser? Independientemente, porque había un pensamiento de mientras más grande, mejor, dependiendo de los sectores. Pero cuando tú vas analizando y dices, yo voy creciendo en las ventas, pero mi rentabilidad no crece. Yo voy teniendo clientes a los que atiendo que no son rentables. Entonces, en ese ejemplo, en esa empresa, lo que hicimos es focalizar los servicios que daban hacia el segmento de clientes que les generaba mayor valor. ¿Qué es? Es la regla de Pareto, de 80-20. Entonces, es decir, ¿cuál es? Tengo de los 20 que ganan más. Claro, ¿cuál es el 20% de mis clientes que me genera el 80% de mi utilidad? De mi utilidad. De mi utilidad, no de ventas. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Claro. Es decir, ¿cuál es ese nicho de clientes en el cual yo tengo que enfocarme para hacer crecer mucho más? Porque el otro 80% me genera el 20% de mi rentabilidad. No quiere decir no los atiendas, pero quiere decir que atiéndelos en forma muy eficiente, operativa. Pero no hagas el mejor esfuerzo. Y enfócate haz un buen esfuerzo, pero mejor el esfuerzo en el 20 que tu inversión ponla en el 20, porque ahí es donde te da realmente tu utilidad. Entonces, en ese ejemplo, cuando hablamos de disminución de ventas, puede ser que haya momentos, un contexto en el cual se diga, sí, yo me voy a volver más pequeño en cuanto a las ventas, pero no necesariamente voy a afectar la rentabilidad, la última línea, ¿no? Entonces voy a llegar a mis mercados en forma más inteligente. Voy a llegar a aquellos mercados que están más relacionados con mi estrategia, que yo puedo aportarles mayor valor. Entonces, te fijas, ya no es un trabajo tanto de dónde reduzco costos. Claro. Es primero decir dónde me enfoco, qué tipo de negocios debo estar, qué tipo de mercados debo atender, y en base a esa decisión voy estructurando mi organización. Y ahí voy diciendo, perfecto, este es el tamaño de organización que necesito para este segmento de mercado. Para esto y para que además tener una utilidad que más o menos mantenga la inversión, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando tú planteas en el tema de los costos, ya veíamos hace un momento que si la estructura está pesada, ¿cómo fijarían el tema del costo operativo del salario? Porque claro, la política pública dice el salario mínimo va a costar tanto. Y a veces dicen, no, pero es que el componente del salario es el más alto. Has hecho una investigación de que si el componente salarial, por ser en dólares, por tener un dólar apreciado, es uno de los más altos aquí en Ecuador. ¿Les pesa mucho? ¿Creerías que sí? Mira, no hay un peso tan diferente como lo hay en otros mercados, cuando hablamos del tema de mano de obra. Lo que sí, hay pesos diferentes dentro de cada sector, por supuesto, porque la mano de obra es mucho más relevante en una empresa de servicios, ¿no? Que en una empresa de manufactura, en la cual tengo otros activos que son los que me producen con ayuda de mano de obra, pero en menor proporción. Exactamente. Pero cuando hablamos de salarios, que también es un punto relevante, el decir cuál es mi estructura salarial óptima que debería tener, cómo sé cuánto pagar a mi personal y cómo pagarle al personal. Entonces ahí, cuando hablamos con nuestros clientes, lo más importante es relacionar siempre lo que yo le pago a mi personal con el desempeño que tiene el mismo
y cuánto me ayuda ese personal a lograr mis objetivos estratégicos. Suena interesante, uno dice, ok, perfecto, suena fácil decirlo, pero hacerlo no es fácil. Bien, son herramientas en las cuales nos dice cómo yo relaciono lo que yo estoy haciendo, el contador que tengo sentado, el operario que tengo produciendo, cómo relaciono lo que él hace junto con el cumplimiento de mi estrategia. Entonces hay mecanismos en los cuales yo puedo hacer esa medición. Yo puedo decir, mira, si yo defino bien mi estrategia, yo mi estrategia la bajo mediante diferentes modelos, yo puedo decir, perfecto, yo alineo las actividades que realiza cada una de mis personas a cumplir mi estrategia. Y por lo tanto, la compensación está ligada a cuánto esa persona me ayuda a cumplir o no esa estrategia. Es decir, si nos va mal como empresa, nos va mal a todos. Claro, a todos. Y si nos va bien a todos en la misma proporción. Pero aquí tomas digamos, en tu diagnóstico, en tu seguimiento, un tema que nos está pasando en el Ecuador, que es la falta de liquidez. Y esta falta de liquidez tiene que ver también en muchos casos con el Estado. Yo mismo tengo una experiencia de si no te pagan 7, 8 meses, un valor que te están debiendo ahí y que representa una de las partes más importantes de la empresa grande, mediana o pequeña. ¿Cómo haces liquidez para poder enfrentar este otro proceso que tú dices, vamos a ganar todos con la empresa y te pones democráticamente de acuerdo? Sí. ¿Cómo enfrentar la falta de liquidez entonces? Sí, mira, hay diferentes tipos de estrategias. Cuando hablamos de liquidez, está muy relacionado a mis procesos con mis proveedores, en cuanto a decir, yo tengo que pagar a mis proveedores, tengo que tener liquidez para pagar a mis proveedores y tengo que recibir liquidez de mis clientes, como el ejemplo que das de los proveedores del gobierno. Entonces ahí hay diferentes métodos que yo puedo aplicar para volver de nuevo más eficiente toda esa cadena, la cadena de pagos a proveedores y de cobranza a mis clientes. Básicamente esas estrategias están relacionadas a enfocarse de nuevo en aquellos clientes que me generan mayor liquidez. Y en, y en el caso del Estado, que era el cliente que generaba mayor liquidez y dice 8 meses no tengo. Claro, ahí es. Y tienes invertido ahí todo, ¿qué haces? ¿Una reingeniería empresarial? Ahí lo que y tienes encima que hacer, de eso te dicen hay que pagar el impuesto a la renta anticipado. Sin duda. Y no sabes si se va a vender o no. Sin duda. Caso a caso, hay empresas que están muy complicadas en la cual la mayor cantidad de sus servicios estaban relacionados con un proveedor, con un cliente, que es el Estado. Bien, entonces ahí la complicación es mucho mayor. En la medida que esas empresas puedan reinventarse y buscar nuevos segmentos que atender, que les generen esa liquidez en el corto plazo, para que puedan resistir, porque al final el Estado es muy buen cliente para ellos en el mediano y largo plazo. Va a ser siempre, por un tema de volumen, ¿no? Entonces, pero tienen que buscar otras estrategias que les permita respirar en el corto plazo, ¿no? Entonces, reenfocarse y decir cómo consigo esta liquidez mientras aguanto por este lado. Porque este otro lado no vas a poder hacer mucho. No vas o sea, a es poder un tema de, o sea, te de toca esperar. Te toca esperar. Exactamente. Pero hay ese tipo de empresas que tienen un sentido de urgencia mucho mayor, porque no tienen el pago, es buscar nuevos mercados, buscar nuevos segmentos con otro tipo de clientes que te generen. Y si requieren ahí, por ejemplo, de todas las personas que han producido uniformes, material para estudiantes y eso, y que ya vienen, ¿no es cierto? Y no se sabe si les van a seguir pidiendo pese a que no les han pagado. ¿Deberían insistir en venderle al Estado o esperar primero cobrar lo que les están debiendo? Mira, es difícil de responderlo porque, claro, te diría, pueden haber decisiones en una empresa en el cual si dice yo dejo de vender al Estado, dependiendo de qué tanta relación tenga con... Tiene que reducir totalmente el resto de la empresa. O desaparecer. O sea, hay empresas que tienen una dependencia total con el Estado. Entonces, si toma ese tipo de decisiones, es una decisión de dejo de atender al Estado y me dedico a otro tipo de segmentos. Ahora, hay razones por las cuales esas empresas están sirviendo al Estado. Se sabe que cuando uno es proveedor del Estado, tiene que tener una espalda financiera. Debería haber hecho una previsión. Lo tienes que tener. Es difícil pensar algo diferente. Ahora, sabemos que en la condición actual, esa espalda financiera que uno le pediría al proveedor es más allá de lo normal. Entonces nadie esperaría que tengas una espalda de una espaldaza. Claro, de 6 meses, de 8 meses para poder para poder solventar tu movimiento. Y si para tener liquidez, si se endeudan, ¿no es cierto? Si se endeudan,
y encima de eso solo les limitan el crédito. ¿Qué sugieres? ¿Vale la pena endeudarse, por ejemplo, para pagar adelanto de impuestos? Ujú. Sin duda, no. 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 Las estrategias de endeudamiento están basadas en lo que llamamos técnicamente el apalancamiento financiero. Es decir, Ya. cuánto yo como empresa puedo financiarme, dependiendo de la capacidad de Encima pago que de la tengo. recesión, ¿cómo puedo arreglar eso? Sí, y dónde voy a enfocar ese financiamiento, Ya. para qué lo voy a utilizar. O sea, porque una cosa es, perfecto, no tengo flujo, encima me endeudo y dependiendo de las características de la Sí. deuda, que pueden ser muy caras en determinados momentos, qué tanto me conviene endeudarme y para qué, ¿no? Ujú. Generalmente ese endeudamiento debería servir para invertir en crecer. Ese debería ser el foco. Y entonces ahí vendría a invertir para crecer, pero ¿cómo postergas las otras inversiones que podrían ser necesarias? ¿Postergas o no? ¿Solo inviertes para crecer o para consolidar un mercado que creativamente las has abierto para un poco cubrirte del otro? Sí, has tocado un buen punto, Francisco. Cuando hablamos de en qué invertir, Ajá. en estas épocas, generalmente lo que hacen los ejecutivos es dejar de invertir, decir, es que voy a esperar, me dices 12, me dices 18 meses, 24, perfecto, espero 2 años y todas las inversiones las dejo de tener. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros decimos es no dejes de invertir, invierte en aquello que te es relevante, sé muy crítico en decidir qué tipo de inversiones vas a hacer en tu negocio. Si va a ser una inversión de consolidación, va a ser una inversión de crecimiento, pero no dejes de invertir en aquello que está relacionado con tu crecimiento como corporación. Llámese crecimiento o consolidación como corporación. ¿Bien? Y deja de invertir en aquellos temas que no te van a generar mayor valor o mayor diferencia en el mercado, mayor diferencia competitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas épocas? Es el mejor contexto para que los ejecutivos repiensen y digan, mira, yo estaba invirtiendo en crecer en estos mercados, en tener estos productos adicionales, etcétera, etcétera, pero ahora pienso en forma mucho más específica y digo, de estas inversiones las prioritarias son estas. Pero no dejar de invertir. Ahora tú me dirás, perfecto, Carlos, pero claro, ¿de dónde saco el dinero para invertir? Porque estamos hablando de que no tenemos ni siquiera flujo. Y ahí es donde nosotros mencionamos con nuestros clientes el concepto de cortar costos para crecer más fuerte. Y les decimos, suena bien, pero sí. No, suena bien, más que contradictorio, dice, pero bueno, ¿cómo hago esta magia? Exactamente, ¿cómo empiezo a jugar este juego que parece entretenido? Mira, ahí es un tema de foco. Es un tema de foco siempre en decir, lo principal es entender por qué se generan mis costos. Igual que cuando hablamos de aumentar el peso. Es decir, ¿por qué yo aumento de peso? ¿Qué es lo que me hace aumentar de peso? En la medida que yo tenga ese entendimiento claro, es decir, estas son las razones por las cuales yo tengo más personal, estas son las razones por las que mi costo de mantenimiento es mayor que el promedio, etcétera, etcétera. Y entiendo muy bien el origen de por qué se generan mis costos, va a ser mucho más fácil tomar decisiones sobre el origen, no sobre la consecuencia. Te doy un ejemplo. La consecuencia es el personal. ¿Ya? ¿De dónde sale de que yo tenga 100 o 200 personas? Porque yo he definido que la forma en la que voy a estructurar mi producción es tal que me requiere 100 o 200 personas. Entonces, y tiene relación entonces con productividad. Absolutamente. Si es que está bien la cantidad de trabajadores, no porque son familia, sino porque necesitan. Porque necesitas, pero además porque tú definiste que tu modelo productivo requieren esas 100 o 200 personas. Ya. Si tú quieres ser más eficiente, no es las 200 volverlas 150, es cambiar este origen. Ya. Cómo este modelo productivo debe cambiar para que requiera 150. Entonces, es diferente. Cuando yo te decía, no se trata en ajedrez dirían un enroque. Sí, totalmente. Sí. Irte a la fuente, irte a la fuente de por qué se te está generando esto. Entonces, no se trata de reactivamente corto 50 personas, sino es cambio mi modelo de cómo yo opero para que requiera menos recursos, entre ellos menos personal. Por lo tanto, no decimos que no se debe recortar personal. Es inevitable cuando llegan unas épocas de contracción relevantes como la que estamos, dependiendo de los sectores. Hay que priorizar en qué sector. ¿En qué? ¿En qué? Y cambiar la forma en la cual yo opero, yo produzco, yo llego al mercado, y esa forma, cuando sea más eficiente, me va a requerir
menos personal, me va a requerir menos gastos de mantenimiento, menos gastos de energía, menos gastos de materiales, etcétera. Pero es cambiar la forma. Haciendo este ejercicio, Francisco, nos aseguramos que más adelante, cuando ya empiece a desaparecer esta contracción tan fuerte... Estos 18 meses van acercándose en 12, 14 ya... Sí, y yo voy a tener la cultura de gestión de costos ya dentro de mi empresa. ¿Para qué? Decir, no van a volver las 50 personas que salieron, no van a volver los costos de materiales y servicios que tenía, porque yo ya cambié mi esencia, yo cambié la forma en la que opero como tal. Ahora, para cerrar un poco la idea que te decía de cortar costos para crecer más fuerte, para poder hacer esto, los ejercicios que hacemos con nuestros clientes es primero identificar qué les diferencia a ellos de la competencia. Nosotros la llamamos, sin ser muy técnicos, las estrategias esenciales, ¿bien? de la empresa. Es decir, qué es lo que a mí me diferencia del de al lado, qué es lo que sé hacer mejor que los demás, cuál es mi esencia competitiva. Una vez que identificamos esto, hay muchos ejemplos en relación a esencias competitivas. Por ejemplo, de un ejemplo de una empresa brasilera Natura, ¿no? Que llega con productos de belleza al hogar. ¿Cuál es su esencia competitiva? El poder llegar a las amas de casa en cada uno de esos puntos. Claro, llegar directamente. No desde un local, de un almacén. Exactamente. Entonces, la esencia competitiva de ellos es esa fuerza de llegada a sus clientes, y que además no depende de la fuerza laboral permanente, sino de una red que se va generando, ¿no? Totalmente, y es una ventaja que es difícil de replicar por otra empresa. Claro. ¿Okay? Entonces, esas ventajas competitivas, que ya son muy difíciles de replicar, hay que identificarlas y decir, ¿qué es lo que yo tengo en mi ADN corporativo que me diferencia de los demás? Una vez que lo identifico, empiezo a decir dónde reduzco costos. Entonces digo, toda la ¿puede pasar por reducción de puntos de venta también? Absolutamente, sí, absolutamente. O sea, podría pasar por decir... ¿Dónde reduzco no solo personal, sino también puntos de venta? Puede ser, yo reduzco tanto mis niveles de producción, o soy más eficiente, reduzco mi forma de llegar a mis clientes, como los puntos de venta, los canales de distribución, o los transformo de forma que sean más eficientes. Pero todo enfocado en toda eficiencia que yo haga, tiene que ser en las áreas que no son asociadas con mi esencia competitiva. No tengo que afectar mi músculo. Todo lo demás que está por alrededor es susceptible de mejora. Todo lo que yo saque de flujos de lo alrededor, que tengo como empresa, que no me diferencia a la competencia, que puedo ser más eficiente, puedo terciarizarlo, etcétera, de ahí voy a sacar recursos. Esos recursos debemos reinvertir una parte en esta esencia competitiva. Haciendo esto, ¿qué es lo que hemos logrado con nuestros clientes? Que pasa la crisis y están mucho más fuertes que antes y mucho más fuertes que la competencia y pueden reaccionar más rápido para el crecimiento de los mercados que se viene. Exactamente. Estamos conversando con Carlos Segarra Urioste, que es un experto, un consultor que ahora está trabajando aquí en el Ecuador. Para ver qué suerte qué hacer con las empresas ecuatorianas, ¿no? Y aquí en el Ecuador, una de las cosas cuando uno conversa con empresarios grandes, pequeños, medianos, uno dice, pero nos falta información sobre las políticas públicas, nos falta información sobre financiamiento, pero también sobre técnicas y cambios por ejemplo, de tecnologías. Debería estos momentos incluso, no sé, aprovechar, por ejemplo, el precio del dólar y adquirir una tecnologías mayores porque hoy son más asequibles para nosotros. Sí. ¿Cuál sería la visión que tú tienes? Esta incertidumbre que nos genera, estamos en un semestre electoral, nos genera lo público frente a algunas certezas que requieren los privados. Sí, has tocado, Francisco, unos puntos relevantes. Cuando nosotros tenemos estos análisis con ejecutivos de empresas en Ecuador, lo primero que decimos, vámonos al ejemplo de sistemas, que dices, podemos tener, primero a nivel del mercado donde operamos, siempre vamos a encontrar razones por las cuales decimos, y hay determinados factores externos que no me permiten ser más competitivo. Y los hay en Ecuador como los hay en varios otros países. En diferentes países pueden haber factores en los cuales restan la competitividad de las empresas porque hay factores más positivos y negativos. Hay que vivir con esos factores. Hay que ver cómo yo tomo ventaja de esos factores. Si yo tengo factores políticos que me restringen determinado accionar en un mercado,
puedo mirar hacia mercados diferentes, ¿no? Puedo mirar hacia segmentos que no están tan restringidos. Pero respondiendo al tema de la tecnología, otro error común que vemos en las empresas es que ven estos elementos en forma isolada. ¿En qué sentido? Consideran que invertir en tecnología meramente les va a dar mayor factibilidad de poder tener mayor ventaja competitiva en adelante. El mero hecho de invertir en tecnología. Bien, yo tengo muchos clientes decir, oye, el de al lado, o vi que esta empresa en Chile, en Argentina, que es de mi sector, tiene este tipo de tecnología. Entonces, yo debo tenerla, porque quiero estar a ese nivel. Es un gran error. ¿Por qué? La tecnología es una herramienta. Es una herramienta que me tiene que servir para algo. Como la apliques. Exactamente. Tú puedes tener el Volkswagen, puedes tener el Mercedes-Benz, pero depende para qué lo uses y a ti qué te va a servir. Si yo compro una máquina para lavar el auto porque la lavadora tiene, y yo hago una inversión que es absurda para lavar 2 o 3 autos, no la necesitas. Cuando podría llevar a la lavadora. Hay otras formas de llegar ahí. Ahora, lo importante es, en toda empresa hay que considerar que siempre tenemos las siguientes dimensiones que tienen que estar interrelacionadas para tomar cualquier decisión. La primera es mi estrategia, la segunda son mis procesos, la otra es la tecnología y la otra es la estructura y personas. Cualquier transformación, eficiencia que yo hago en mi empresa tiene que considerar todos estos elementos juntos. ¿A qué me voy? Yo no puedo hacer un cambio en mis procesos si no alineo a mis personas y decir, los procesos los puedo tener muy bien definidos, mis modelos de cómo operar, pero si mi personal no está capacitado, no está empoderado para poder aplicar esos procesos, se va a quedar en el papel, no va a suceder. Al revés, si yo capacito a mi personal, lo tengo muy bien formado, tengo el mejor personal, pero no tengo bien definida mi estrategia, dónde voy a llegar y cómo voy a llegar, el personal se va a quedar sin mayor guía. Igual con la tecnología. Yo tengo la mejor tecnología, el mejor nombre de esa tecnología, pero no ni capacité al personal, ni definí qué tipo de modelos, cómo voy a operar. De nuevo, el ejemplo que dabas, es decir, tengo una gran tecnología y no le doy uso. Entonces, tiene que estar todo esto relacionado. Para ir concluyendo y agradecer la presencia a Carlos Segarra Urioste, yo diría, en el Ecuador pasa una cosa adicional en este momento, ¿no? Además de la incertidumbre, se han generado reformas tributarias permanentes y se puede un poco desde la empresa trabajar así, o sea, ¿qué estrategia le sugieres a las empresas ecuatorianas cuando dice, vea, le pueden cambiar mañana una reforma tributaria distinta? Haga un colchón para su relación con el Estado, una especie de promedios, puede subir el IVA. ¿Sí? Mira, es muy difícil, sin duda, no vamos a ocultar que es difícil actuar a nivel empresarial con unas condiciones cambiantes. O sea, las economías que tienen mayor crecimiento son aquellas en que las decisiones públicas no cambian en forma permanente, sino son mucho más permanentes. Bien, eso no hay duda. Sin embargo, no estamos diciendo que en las condiciones actuales no haya nada que hacer y decir simplemente vayamos con la estrategia del pañuelo, que es yo tengo pañuelos para llorar, o realmente vendo pañuelos para otros, para que otros se limpien. Entonces, ¿en qué lado quiero estar de la moneda? ¿En qué lado me pongo? Entonces, aprovechemos más bien estos momentos, aprovechemos desde el punto de vista, como decía, para primero... ¿Para llorar juntos? No, de ninguna manera. Decir, crear nuevos segmentos. Te aseguro que en épocas de contracción, en mercados contraídos, hay muchas oportunidades. Se generan oportunidades relevantes para aquellos que tienen la flexibilidad de adaptarse a esos mercados. La clave aquí es un tema de decir, yo tengo mercados cambiantes, y cómo me voy adaptando, y cómo voy visionando hacia dónde van a ir los mercados. Uno puede decir, oye, pero es muy difícil, no sé si mañana me van a subir el IVA, si va a haber este impuesto específico. Nos vamos más allá, nos vamos un paso más arriba, a nivel de la estrategia, de decir qué tanta flexibilidad yo puedo tener en mi estrategia para poder adaptarme a condiciones cambiantes, que es diferente a reaccionar a condiciones. Una cosa es adaptarse, otra cosa es tener reacciones sin mayor inteligencia por detrás, que simplemente es decir, oye, mercado complicado y empiezo veo quién me vende los pañuelos para yo empezar a llorar, ¿no? En vez de decir, oye, mercado complicado, empiezo a fabricar pañuelos. Porque están llorando. Exactamente, es la diferencia. Carlos,
¿Dónde vas a estar? Ya estás más o menos un tiempo en Ecuador. ¿Vas a estar discutiendo estos temas con algunos sectores del país? ¿Y en qué parte va a estar? Mira, sin duda, yo soy socio del área de la división de consultoría de PwC, Ya. una multinacional en consultoría, en la cual estoy ya algunos años en Ecuador, vengo de la oficina de Chile, asesorando a diferentes clientes en Sudamérica. Entonces, yo tengo ya permanencia aquí en Ecuador, estamos trabajando en este momento con diferentes clientes ya hace un tiempo. Así que Ecuador me ha recibido muy bien y sí, sí. pienso estar todavía un muy buen tiempo por Un muy aquí. buen tiempo. Queremos agradecer a Carlos Segarra Urioste, un experto en análisis, ¿no?, de lo que está sucediendo en las empresas, de cómo enfrentar o manejar las empresas en crisis. Y hemos topado también, a veces a algunos expertos no les gusta hablar de que hacen la cosa pública, ¿no? Y lo hemos hecho y creo que bien. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Están ya en nuestros estudios el señor general José Luis Castillo y el general Ernesto González, ex comandante general del Ejército, que vamos a tratar en cambio su encuentro y las reformas a la seguridad social en la Asamblea Nacional. Carlos, gracias por acompañarnos. Estaremos conversando entonces. Perfecto, Francisco, un placer, agradecido. Gracias. Enseguida volvemos.